El tema para ustedes es: mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36 y verso 37. Vamos a comenzar como fundamento de las Escrituras. No tenemos apuro, vamos a enseñar la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe las Escrituras. Así que el tema de hoy se llama mi reino. Entonces, el reino de él, dice, no es de este mundo. Juan capítulo 18, 36 y 37. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores, mis seguidores, porque en el reino, diga conmigo, en el reino se sirve y en el reino se viene a seguir. Uno sigue al rey y le sirve al rey. Entonces dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Verso 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido. Diga conmigo, para esto Jesús dijo que había nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y de todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos en esta hora que el Espíritu Santo de Dios nos logre enseñar las Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que vengo a compartir con ustedes es que va a tomar nota y va a escribir esto. Mi rey, viviendo de acuerdo al reino. Ese es el primer punto. Viviendo de acuerdo al reino. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Diga conmigo, vivir conforme al reino. Eso te toca a ti y me corresponde a mí. Nosotros pertenecemos al rey. Pertenecemos al reino. ¿Por qué usted y yo pertenecemos al reino? Porque ya hicimos lo que se necesita para pertenecer al reino. Se necesita arrepentimiento, ya usted se arrepintió. Necesita nacer de nuevo, ya usted nació de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, bueno, eso es lo que dice la palabra, los requisitos para uno entrar al reino de los cielos. Juan 3:5 dice, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3:3 dice, el que naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Así que para uno entrar al reino tiene que nacer de nuevo. Ya usted nació de nuevo. ¿Por qué usted nació de nuevo? Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya usted está en Cristo o no está en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, nació de nuevo. Las cosas viejas tienen que ver con su pasado, pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso también lo dice el libro de Isaías, capítulo 18, versículo 43. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, algo que tiene el Señor para las personas que nacieron de nuevo, es que Él acaba con tu pasado. ¿Por qué tiene que Dios acabar con el pasado tuyo y mi pasado? Porque nosotros tuvimos un pasado fuera de su reino. Y el pasado que usted y yo vivimos fuera del reino de Dios no es un pasado bueno. Por eso es que Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué no me voy a acordar del pasado? ¿Por qué no voy a tener memoria de ello? ¿Por qué? Bueno, por lo que dice el verso 19. Porque aquí yo hago cosas nuevas. ¿Qué hace Dios? Porque aquí yo hago cosas. Entonces Dios lo que va a hacer contigo no va a ser algo que Él ha hecho. Va a hacer algo. Entonces tú tienes que saber que estás en un reino
y hay una forma de vivir. Y hoy le voy a explicar cómo vivir en el reino. Ok, entonces dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Ajá, luego dice, pronto saldrán a la luz, no las conoceréis. Diga conmigo, otra vez. Diga, otra vez. Abriré ¿qué? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que el Señor va a abrir camino. Ok, vivir en el reino. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos? Porque el reino de los cielos tiene una cultura. Y la cultura del reino, diga conmigo, la cultura del reino es un estilo de vida, es una mentalidad. Ahora, en el reino se tiene que vivir de muchas maneras, pero hoy a ustedes les compartiré las 3 cosas de cómo debemos nosotros vivir en el reino. Número 1, debemos vivir en el reino. Número 1, ¿cómo debemos vivir en el reino? Amando al prójimo. O sea, usted está en el reino de los cielos y en el reino de los cielos usted tiene que vivir de una manera que Él estableció como principio. Y en el reino de los cielos uno vive amando ¿a quién? Amando al prójimo. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Lucas que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de quién? De ladrones. ¿Qué hicieron estos ladrones con la vida del hombre que descendió de Jerusalén, la ciudad de Dios, de Jerusalén, la presencia de Dios, de Jerusalén, la tierra prometida, el lugar de las promesas, la ciudad santa de Dios? Él descendió de allí por diferentes causas o razones. A lo mejor tendría motivo. Ya yo me aburrí de esto, me voy a probar para allá, para Jericó. ¿Y sabe qué significa Jericó? Cuando usted busca el significado del nombre Jericó, cuando busca el significado del nombre de Jerusalén, usted podrá ver el significado y la connotación de lo que este hombre estaba dejando por lo que iba a recibir. Él estaba dejando la ciudad de Dios para ir a un lugar que se llamaba Jericó. Pero Jericó, no sé si ustedes recuerdan la historia con Josué, que era una ciudad amurallada, y los muros de Jericó cayeron, y el Señor dijo, no toméis ¿qué? No toméis nada. ¿Por qué no debían de tomar nada de esa ciudad? Porque era una ciudad ¿qué? Anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Maldición. Entonces, Jerusalén representa la bendición. Y él dejó el lugar de la bendición por ir a buscar, entre comillas, la bendición donde no estaba. Él la estaba dejando. Bueno, cuando salió de Jerusalén bajo un engaño, porque uno siempre que retrocede porque cayó en lazo del cazador, porque fue engañado por un pensamiento que aceptó, por una semilla que permitió, por algo que el malo nos hizo creer o pensar. No te aman, no te quieren, no te saludan, no vales nada, no les importa, mejor vete por otra parte. Y eso te lleva a salir de Jerusalén a Jericó, a tomar tus propias decisiones y no permanecer en la voluntad del Señor. Acá lo más importante no es que si me aman, aquí lo más importante es que Él me ama. No importa que otros no te amen, suficiente con que Él te ame. Hello, lo demás es añadidura. ¿Están aquí o se fueron? Ok. Dice la palabra que este hombre cayó en manos ¿de quién? Dice, un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos del ladrón. ¿Quién es este ladrón? Juan 10:10 lo dice. ¿El ladrón quién es? Satanás. En manos del ladrón. El ladrón le vino a robar los sueños a la gente. Bajo un engaño, tú no puedes, tú no sirves, ya no hay salida. No te aman, no te quieren. Por favor, el ladrón dice, cayó en manos del ladrón. ¿Y qué hizo el ladrón? Lo despojó, lo hirió y lo dejó medio muerto. Pero la cultura del reino, escuche cuál es la cultura del reino. Cómo usted y yo tenemos que vivir en el reino. Dice que lo dejó medio muerto. A este lugar pasaron 3 personas. ¿Pasó quién? Dice que para el lugar, entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino.
un sacerdote. Dice que el sacerdote vio la necesidad de la persona y pasó de largo. De esa manera no se vive en el reino. O sea, uno no puede vivir en el reino si yo fui tomado por mi Padre, si el reino de los cielos se acercó a mí, si yo entré al reino de los cielos es para tener un estilo de vida. Y el estilo de vida es amar a mi prójimo. Este hombre era un religioso. Era un religioso. ¿Por qué era un religioso? Porque era un sacerdote, pero vio al prójimo, descendió, dice, vio al que había caído en depresión, vio al que había caído en angustia, y cuando lo vio, dice que descendió el sacerdote por aquel camino y lo vio y pasó de largo. Así no se vive en el reino. O sea, y usted podrá decir, bueno, pero yo no he vivido así. Es que cuando tú ves la necesidad, porque así está toda la gente hoy, así están tus vecinos, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo, tus familiares, están así, cayeron en manos del engañador, los ha herido, los ha maltratado y los ha dejado medio muertos. Cuando usted que pertenece al reino de los cielos no hace nada por ello, usted es parte de los sacerdotes. En pocas palabras, del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Nunca se mueve en la misericordia, sino en las reglas. Y el reino de los cielos se mueve uno en misericordia. Dice que pasó otro. Luego dice, pasó otro. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. No se vive en el reino de esa manera. Ahora, ¿de qué manera se vive en el reino de los cielos? Dice que un buen samaritano, pero un buen samaritano que iba de camino, vino cerca de él, lo vio también, lo vio, fue movido a misericordia. Y si usted anota, todas las cosas que este hombre hizo es lo que Dios necesita que la iglesia se ponga a hacer. Es lo que Dios necesita que todos nosotros hagamos en este tiempo con la generación que está en manos del ladrón. Dice que cuando fue movido a misericordia, lo primero que tenemos que hacer es movernos en misericordia. Cuando usted está en el reino, usted tiene que moverse ¿en qué? En misericordia. Dice la palabra, acérquese a la gente. ¿Qué tiene que hacer? Por favor, acérquese a la gente con el mensaje. Acercándose, vendó sus heridas. Palabras que sanen, que restauren, que edifiquen, que levanten. Echándole aceite y vino, presencia, lleve la unción. El aceite y el vino es la vida de oración que usted tiene que tener, de intercesión por aquellas personas que han caído en manos del ladrón, poniéndole en su cabalgadura. Es el trabajo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Dice, lo llevó al mesón, a la presencia de Dios, y cuidó de él. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Entonces, en el reino de los cielos hay un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que tenemos que tener? Amar ¿a quién? Amar al prójimo. Así se vive en el reino. Lo segundo, ¿cómo se vive en el reino? No solamente tengo que amar a mi prójimo, sino que lo segundo que tengo que hacer, perdonar al prójimo. ¿Cuál es el estilo de vida en el reino? El estilo de vida que usted y yo tenemos que tener es un estilo de vida de tener un corazón perdonador. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 25, escuche, porque yo sé que a ti te han hecho daño, yo sé que a ti te han ofendido, yo sé que a ti te han fallado, yo sé que a ti te ha tocado vivir injusticia. Sí, pero como tú estás en el reino de Dios, tú tienes que saber que en el reino de Dios se vive diferente. ¿Cómo se vive en el reino? Se vive amando al prójimo y se vive perdonando. El libro de Mateo capítulo 25 dice la palabra del Señor desde el 23 en adelante.
Ok, sigue avanzando. Ajá, ¿qué dice la palabra del Señor? Acá nos dice la palabra del Señor lo siguiente. El Señor nos dice acá, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos una deuda. Aquí habían dos deudores. ¿Cuántos deudores habían? Dos. Habían dos deudores. Dice la palabra aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 25. Dice que estos dos deudores, uno se le acercó a Jesús y el Señor le estaba pidiendo cuenta de las minas. Le estaba pidiendo cuenta. Y como no tenía cómo pagar, estaba en peligro aún su familia. Y él se acerca ante el Señor y le dice, ajá, ok, ahí estoy. Ok, bueno, Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿A quién? A un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Él quiso hacer cuentas ¿con quién? Con su siervo. No era Mateo 25, sino Mateo 18, 23. Ok, sigue diciendo, quiso hacer cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? Bueno, entonces el rey comenzó a hacer cuentas. Y le trajeron a uno que tenía una deuda de ¿cuánto? De 10,000 talentos. Para ponerlo dentro del contexto, esta persona la representa usted y la represento yo. Nosotros teníamos una deuda, no de 10,000 talentos. Este 10,000 talentos representaba lo impagable para esta persona. La deuda que usted y yo teníamos con Cristo era impagable. Por muchos años fue impagable. Y dice la palabra de Dios que esta deuda impagable había puesto en peligro la vida de este hombre y la vida de su familia. No había escapatoria por esta deuda. Nosotros estábamos en deuda y la deuda que teníamos también afectaba nuestras vidas y también la vida de nuestra generación. Ellos nacían bajo esa sentencia de muerte y de pecado que nosotros traíamos. Y dice la palabra de Dios, a este como no pudo pagar, okay, todavía no me avances hasta que yo no, verso 24, estoy todavía en el verso 24. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que tenía una deuda de ¿cuántos talentos? Entonces este es usted. Le fue presentado, aquí está debe 10,000 talentos, se lo presentaron al rey. Verso 25. A como no pudo pagar, ordenó su señor. ¿Qué ordenó su señor? Venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Dios también nos dio una orden para pagar la deuda. ¿Y sabe cuál era la deuda? ¿Sabe cuál era el pago que nosotros teníamos que hacer para ser libres y estar justificado ante Él? Quizás no vender a mi esposa y mis hijos, pero sí había un precio que pagar. Era cumplir toda la ley. Nadie la podía cumplir. Durante mucho tiempo había una manera como poder ser justificado y estar a cuentas con Dios, pero nadie pudo estar a cuentas con Dios por sus propios medios. Este hombre no había más manera de estar a cuentas con Dios correctamente. Entonces como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Porque la deuda tiene que, diga conmigo, en el reino todo es legal. En pocas palabras, alguien que no pague la deuda, que no le sea cancelada la deuda, no queda salvo. Ahora, ¿cuál es la deuda que el hombre tiene? ¿Cuál es la deuda que usted y yo teníamos con Dios? ¿Cuál era la deuda, pastor? El pecado. Ahora, si la gente no salda esa deuda, no puede estar salvo. Él tenía que saldar la deuda. Entonces mira lo que él hizo. Este hombre para saldar la deuda hizo esto. Entonces aquel siervo, ¿qué tuvo que hacer? Se postró. Se postró. Luego postrándose, suplicó al Señor diciendo, Señor, se postró
y suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Y cuando alguien que reconoce su condición, escuche, cuando alguien que reconoce su condición y va ante Dios suplicando, yo reconozco que tengo una deuda, que he pecado delante de ti, no sé cómo pagar la deuda que tengo contigo. Y comienzas a suplicar como este hombre suplicaba, ten misericordia conmigo. Y yo, Señor, yo te pagaré, te serviré, buscaré la manera cómo hacerlo. El Señor le respondió de lo siguiente. El Señor de aquel siervo, ¿movido a qué? Movido a misericordia. ¿Sabes qué hizo con la deuda? Le exhortó y le perdonó la deuda. Diga conmigo, el Señor, que es el Rey, ¿qué hizo con la deuda de usted y mi propia deuda? La soltó. ¿Y qué más hizo con nuestra deuda? La perdonó en la cruz del Calvario. Este hombre estaba diciendo, escúchelo. O sea, yo quiero que me entienda, me va a entender lo siguiente, porque necesito que me entienda qué es lo que sucede, porque aquí en el reino, su deuda es perdonada, pero usted tiene que tener un estilo de vida en el reino, cosa que a este hombre se le olvidó. Y esto es lo que no quiero que suceda con usted en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que le perdonó la deuda. ¿Qué ha pasado con la deuda de tu pecado que tenías con Dios? ¿La pagaste o Él la perdonó? La perdonó, la borró, la quitó de en medio. Eso lo dice Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso, la deuda fue pagada, fue cancelada, pero como estoy hablando, la cultura del reino es un estilo de vida. ¿Cómo voy a vivir yo en mi reino? En el reino de los cielos yo voy a vivir amando al prójimo. En el reino de los cielos yo voy a vivir perdonando. Porque ¿sabe por qué la gente no perdona? Pregúnteme, ¿por qué no perdona? Porque se ha olvidado cómo se tiene que vivir en el reino y se ha olvidado que a él se le perdonó y por eso no ha querido perdonar a otro. Este hombre tenía a su familia ya sentenciada. Él ya estaba sentenciado, pero su deuda fue perdonada. Él no pagó. Él recibió por gracia el perdón. Dice la palabra, le perdonó la deuda. ¿Quién le perdonó la deuda? El rey. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, le tocó ahora vivir dentro de un reino. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto debía él? 10,000 talentos. Se consigue a alguien que tiene una deuda con él, ¿de cuántos talentos? ¿De cuántos talentos? 100 dracmas, ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1% de la deuda que a él se le perdonó y que él tenía. Yo te quiero decir que a ti se te ha perdonado mucho. A este hombre se le había perdonado mucho. Diga conmigo, y al que mucho se le perdona, mucho debe de amar. Dice la palabra de Dios, y halló a uno de los siervos que le debía 100 denarios. Dice, y haciendo de él, ¿qué le hacía? Le ahogaba. Me pagáis los intereses. Me pagáis lo que me debéis. Diciendo, págame. Págame lo que. Págame lo que me debe. Este hombre quizás no era mucho, pero también representaba para él el mismo peligro de perder su familia, de ser enviado a la cárcel, de ser castigado, el mismo peligro. Este de 100 talentos que debía, ni siquiera 100 talentos, 100 denarios, hizo los mismos principios. Mire lo que hizo. Verso 29. Entonces el consiervo que hizo, lo mismo que él hizo, postrándose a sus pies. ¿Qué más hizo? Le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, ¿yo qué?
te pagaré todo. Tenía la oportunidad. Ahora aquí está la oportunidad de cómo nosotros tenemos que vivir en el reino. Ok, ¿qué dijo él? Mas él que no quiso qué. No quiso qué. Perdonar. No quiso qué. Perdonar. Cuando usted y yo no perdonamos, es porque no estamos tomando en cuenta lo que Él nos perdonó a nosotros. La cultura del reino aquí se vive amando al prójimo, perdonando al prójimo. Amén. Él no quiso perdonarlo, sino fue y que Él mismo lo echó ¿a dónde? Lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Y el Señor siempre va a ver. Por eso es que la oración del Padre Nuestro, que comienza con el reino de Dios, venga a nosotros tu reino, dentro de la oración dice, perdona mis ofensas, así como yo también perdono o he perdonado a los que no me han ofendido a mí también. Entonces este hombre no estaba viviendo con los principios del reino. Y ustedes y yo hemos sido llamados a vivir como el reino dice. Amén. ¿Cómo dice el reino? Con perdón. El verso 31. El Señor se dio cuenta de esto. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron, refirieron a su Señor todo lo que había pasado. El Señor siempre se va a dar cuenta. Sabe si hay resentimiento, si hay amargura, si hay falta de perdón. Pero acá el punto es que yo necesito que usted en el reino de los cielos tenga un corazón perdonador. Jesús se dio cuenta que dice la palabra del Señor allí. Dice, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado. Cuando no perdonamos, somos malvados. Somos siervos de Dios, pero siervos malvados. Dice, toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. Te la perdoné porque me rogaste. Luego dice el 33. Dice, no debías tú también. Este es el deber ser en el reino. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. O sea, es dar gracia a lo que de gracia habéis recibido. Así que mi tema contigo hoy es que si hay una deuda pendiente con alguien por cualquier injusticia que hayan cometido contigo, por cualquier traición que te hayan hecho, cualquier dolor que te hayan causado, cualquier situación sin resolver, mi tema contigo es, perdona como el Padre te ha perdonado a ti. Y no seas un siervo malvado, sino un buen siervo. Este es mi tema hoy. ¿Por qué? Porque les digo la verdad, el no perdonar tiene consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mire las consecuencias. Entonces su Señor, enojado, Dios se enoja. No agrada a Dios eso. Enojado, le entregaron a los verdugos. Las consecuencias, fue entregado a los verdugos hasta que él pagara todo lo que debía. Todo lo que uno siembra, lo va a cosechar. Por eso es que en el reino uno tiene que tener un corazón perdonador. Y lo tercero, ¿cómo se vive en el reino? Diga conmigo, en el reino se vive amando al prójimo, perdonando. Y lo tercero, la tercera manera de vivir en el reino. Sirviendo en su reino. O sea, acá en el reino de los cielos, usted entró no para ser servido, sino para servir. Sino para servir. Ahora, ¿de qué manera voy a servir? Ok, ¿de qué manera voy a servir? Rápidamente. El libro de Mateo, capítulo 9, versículo 2. Mateo 10, 7. Lucas 9, 2. Mateo 17. Comienza por allí. Yendo, predica ¿qué? El evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
O sea, estoy en el reino y mi estilo de vida es ir, diga conmigo, ir a predicar. ¿Qué voy a predicar? El reino de los cielos. O sea, yo fui llamado y el estilo de vida que tengo que tener aquí en el reino de los cielos es que yo tengo que predicar a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? O sea, Dios te llamó a dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Usted está en el reino. La cultura del reino es que usted predique a Cristo. No se me incomode porque le digo, bueno, que usted tiene que predicar. No, usted tiene que hacerlo. Debo de decirle que usted está en el reino y en el reino usted tiene que anunciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, el libro de Filipenses capítulo 3, verso 20, dice lo siguiente. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Yo soy un ciudadano del cielo. Tú perteneces a ese reino, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Diga conmigo, mi registro civil, mi acta de nacimiento. ¿Dónde? Usted la busca donde nació. ¿Y dónde nació usted? No, usted no nació en Venezuela. Usted nació de nuevo. Y si usted nació de nuevo, ¿dónde está su acta de matrimonio? En el cielo. Mi ciudadanía. Entonces yo voy a vivir como ciudadano ¿de dónde? Ahora, como ciudadano del reino de Dios, los que son los ciudadanos del reino viven como ellos y ellos le sirven a un rey. Y servirle a un rey es predicar el evangelio. O sea, nosotros estamos en Venezuela, Pastor Eduardo, estamos en Venezuela, pero ¿sabes cómo? Pregúnteme, ¿cómo? No como ciudadano de este país, ni siquiera como extranjero. Pregúnteme, ¿cómo, pastor? Como embajador del reino. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos, y un embajador, ¿qué es? En el área diplomática, un embajador es alguien que representa a su reino, a su país. Es alguien que da a conocer, es un puente para hacer transacciones o relaciones. Entonces usted está aquí en esta tierra, llamada Venezuela, llamada Maracaibo, llamada al mundo entero, en cualquier país donde se encuentre. Usted está como un embajador del reino de los cielos, porque usted es un ciudadano del reino, pero aquí en esta tierra está como embajador. Y muchas veces los embajadores lo mandan a llamar. ¿Sabes cuándo nos va a mandar a llamar Dios? Cuando ya nuestros propósitos se hayan terminado aquí en la tierra. Mientras tu propósito no termine, tú vas a seguir representando el reino de los cielos. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y quién te nombró embajador? Cristo. En nombre de Cristo. Y siendo embajador de su reino, mi misión, ¿sabe cuál es? Mi misión es esta. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta es la predicación. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuántos embajadores hay aquí? Usted tiene una misión. Reconciliar al mundo con Dios. Para eso Dios te ha formado. Ok, culmino esa parte. Diga conmigo, en el reino se vive amando al prójimo, con corazón perdonador y sirviendo al reino. ¿Cómo le sirvo al reino? Con el mensaje. Diga conmigo, tengo un mensaje a esta generación. Tengo un mensaje al mundo entero. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Pregúnteme, ¿cuál es el mensaje? Reconciliados con Dios. Desde la posición donde usted está, tiene que dar el mensaje. Quiero invitarte a que continúes viendo la segunda parte del tema Mi reino no es de este mundo. Ha sido una palabra que hemos estado impartiendo acerca del reino de Dios y es de gran interés para cada uno de nosotros. Así que te motivo que te puedas conectar a nuestro canal de YouTube y puedas ver la segunda parte. Dios bendiga tu vida.